Vamos a retomar el tema que, bueno, Malena, está bien. Vamos a retomar el tema que dieron la clase anterior, que estuvieron viendo con Sergio, con Caro, con respecto a la organización de aquellos datos cuya característica o se caracterizan como variables cuantitativas. Es decir, que estábamos viendo, vamos a hacer un pequeño resumen, cómo organizar la información bajo diferentes tipos de variables. ¿Sí? Cuando estamos con variables cualitativas, tenemos un tipo de tablas y gráficos específicos para esa variable, y cuando estamos ante una variable cuantitativa, ustedes ya estuvieron viendo que la tabla se organiza de otra manera porque son tablas de tipo interválicas. Entonces lo que vieron la clase anterior era cómo organizar esos intervalos. Intervalos que se caracterizan por tener un límite inferior, un límite superior y entre ambos la amplitud que los separa. Entonces, lo que ustedes estuvieron haciendo es construir, ¿no es cierto?, el proceso estadístico o la técnica estadística de cómo construir los intervalos de clase. Bien, Macarena. Entonces, es como que estamos planteando que cuando estamos frente a variables o datos de tipo cuantitativos, siempre tenemos que aplicar este proceso o esta técnica que es la de construcción de intervalos. Antes de continuar con esto, yo quiero plantearles lo siguiente. Cuando ustedes estén organizando la información, les puede ocurrir dos cosas. Una, que tengan que armar todos los intervalos como estuvieron armando la clase anterior, en función de un conjunto de datos cuantitativos. Y otra cosa que les puede ocurrir es que esas tablas, o mejor dicho, esas tablas con los intervalos, ya estén construidos en alguna bibliografía en particular. Entonces, ustedes en ese caso tomarían como antecedente esa bibliografía para organizar la información. Yo les voy a ahora compartir, vamos a mirar un poquito esa situación. Entonces, no siempre nos va a pasar. ¿Me avisan cuando estén viendo la pantalla? Ahí se ve. Bien. Perfecto. Bueno, esto que ustedes están viendo es un artículo científico que fue tomado desde el portal de Cielo, ¿sí? Y cuyo título es Normas, Consejos y Clasificaciones sobre Hipertensión Arterial. Más allá de hablar del artículo en sí, lo que les quiero mostrar, ¿sí?, es que en este artículo se hace referencia a la tensión arterial en sus distintas categorías y cómo quedan, digamos, representadas esas categorías según el nivel de tensión arterial sistólica y el nivel de tensión arterial diastólica. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Esto es una tabla interválica, ¿sí? Fíjense que dice de 130 a 139, de 140 a 159. Estos son valores de tensión arterial, por lo tanto, esta es una variable de tipo cuantitativa continua. Ahora, estos intervalos se corresponden, ¿no es cierto?, a un estado de, digamos, de salud que tiene que ver con la tensión arterial, que en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una tensión arterial sistólica que va de 130 a 139, estamos ante una situación de tensión arterial normal elevada, ¿sí? Y así sucesivamente. Por supuesto que si nosotros, por ejemplo, como hacíamos en otros años, cuando podíamos dar clases presenciales,
A los alumnos que teníamos en ese momento, se les pedía si querían pesar, se les tomaba la talla y además la tensión arterial. Entonces teníamos para cada alumno un valor de tensión arterial sistólica y un valor de tensión arterial diastólica. En ese caso, no teníamos que recurrir a la técnica para organizar la información, agrupar la información en intervalos, no teníamos que recurrir a la técnica que ustedes vieron la clase anterior, porque la bibliografía, ¿sí?, internacional ya tiene categorizada estos niveles de tensión arterial de acuerdo a si esa tensión es óptima, normal o, digamos, con algún problema de hipertensión. Entonces, ¿a qué estoy haciendo referencia? Que hay veces que nosotros tenemos que organizar la información aplicando las técnicas estadísticas como la clase anterior, y hay otras situaciones, hay otras veces que con nuestra información vamos a tener que hacer referencia a la bibliografía. Es decir, ¿cuántos casos tenemos de personas con tensión normal elevada o que tengan valores que van entre 130 y 139 de tensión arterial sistólica? Entonces, fíjense que si ustedes ven en la parte inferior de la tabla, dice criterios de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Es decir, que la OMS clasifica la hipertensión de esta manera, ¿sí? Es decir, ya están los intervalos armados, pero armados en función de un estado particular de tensión arterial de salud. También hay otras formas de expresar la tensión arterial con otro tipo de intervalos, como pueden ver acá, y esta tabla que ven en la parte inferior, la que estoy marcando, es una tabla que fue organizada por el Comité Nacional del Conjunto Americano en Detección, Evaluación y Tratamiento de Hipertensión. Dicho más fácil, JNC, o Joint. Entonces, la tabla de Joint le suelen decir. Pero a ver, lo que quiero resumir es lo siguiente. Acá tenemos dos tablas que no fueron creadas por, digamos, por nuestros datos, sino que son tablas que las tomamos a partir de la fuente bibliográfica. Es decir, que todos aquellos estudios que estén analizando la tensión arterial de un grupo de personas, de individuos, lo van a hacer en referencia a cualquiera de estas tablas, ¿sí? Esta es una tabla internacional, la que está acá abajo, y esta es de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que los intervalos los van a tomar a partir de fuentes bibliográficas. Lo mismo ocurre, no sé si yo cambio, ustedes van a ver otra tabla. Sí, Silvia, se ve. ¿Se ve? Sí. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Tomado a partir de una página web de pediatría integral. Digamos, acá está su revista, este es el volumen, número. Y en cuanto al metabolismo de calcio y fósforo en distintas edades. Fíjense que acá los rangos de edades ya están armados, ¿sí? O sea, menos de 3 meses, de 3 meses a 3 años, de 4 años a 11 años, y así sucesivamente. Y estos rangos, en estos rangos se corresponden intervalos o rango. Cuando digo rango estoy hablando de intervalos, ¿sí? Se corresponden a intervalos de, en este caso, de calcio, calcemia, y en este caso, si lo pongo un poquito más al costado, vamos a cerrar esto. Se ve, Silvia, se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Y en este caso se corresponde con el nivel de fósforo, ¿sí? Entonces, como pueden apreciar, hay tablas con intervalos, como estamos nosotros calculando, ya creadas por, digamos, estudios de investigación que ustedes pueden tomar como referencia para determinados temas. Yo les puse como ejemplo el de tensión arterial y en este caso de la calcemia y fósforo. Fósforo en suero. Muy bien. Fíjense que inclusive está
desde el momento del nacimiento, ¿sí? Por eso dice sangre del cordón, hasta, digamos, pasados los 19 años. Bien. Quería aclarar esto porque no siempre vamos a estar ante la situación, lo vamos a dejar de compartir, ante la situación de que vamos a tener que armar los intervalos de clase cuando tengamos que agrupar datos que corresponden a variables cuantitativas. Entonces, ahora quiero compartir un poco para recordar lo que ustedes estaban, lo que vieron en la clase anterior. A ver si ahí se Sí, ve. sí. Bien, entonces, quiero preguntarles un par de cositas, nada más que para que recordemos lo visto y podamos avanzar al tema siguiente, porque hay algo que ustedes tienen que tener claro en estadística. Siempre en estadística vamos a plantear cómo organizar los datos en una tabla, es bajo una determinada característica, cómo organizar esos mismos datos en gráficos y después vamos a ver, según la variable, cómo se pueden también expresar esos datos bajo medidas que los resuman. Es decir, que nosotros de 1000 datos podamos tener 1 o 2 y podamos contar de qué se trata. Entonces, ahora estamos viendo la tabla, dentro de un ratito vamos a ver el gráfico. Yo pregunto, primero, vamos a señalarlo, ¿qué es el 43,2 y el 52,3? ¿Qué es esto que tengo acá en esta primera fila? Creo que está claro, pero que ustedes lo puedan expresar en unidades. ¿Qué es el 43,2 y el 52,3? Están contestando el primer intervalo, pero no es la respuesta que les estamos pidiendo, chicos, sino que, o sea, es un primer intervalo, sí, pero ¿qué significa? ¿Qué representa? Claro. Sí. Inclusive Pesos, que... sí. pueden escribir un poquito más. Pueden hablar también, ¿eh? Ninguna respuesta está completa. Alguien dice límite inferior al límite superior. Otro dice el 43,2 es límite inferior. Alguien pregunta si es el peso de los alumnos. Chicos, las preguntas las hace Silvia. Ustedes responden sin signo de pregunta. Sí. Alguien dice el rango de kilogramos del primer intervalo. Otro dice la distribución de alumnos de segundo año que pesan entre 43,2 y 52,3. Bien. Primero voy a preguntar, 43,2 ¿qué? Y 52,3 ¿qué? ¿Hay 43,2 pollos? Kilogramos Bueno, están respondiendo. kilogramos, perfecto. Específicamente, no sé si alguien lo dijo porque ya se me pasó el 43,2, ¿qué es? Estamos de acuerdo que es el primer intervalo de clase. Hasta ahí estamos bien. Y también estamos de acuerdo que esto está caracterizando un determinado peso de un grupo de alumnos, ¿sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, y que son kilos. Agustina había dicho que eran el límite inferior y el límite superior, y Abigail había dicho que 43,2, sin poner la unidad, es el límite inferior. Bien. 43,2 kilos es el límite inferior del primer intervalo de clase y 52,3 es el límite superior, 52,3 kilos es el límite superior del primer intervalo de clase. Y yo les diría que está faltando, recuerden que cuando nosotros, bueno, está todo ahí, que cuando nosotros hablamos de intervalo, tenemos tres componentes, ¿sí? El límite inferior, la amplitud y el límite superior, ¿sí? Que en este caso está dado en su unidad kilogramos. Es decir, que el límite superior, ¿cómo fue creado? Por el límite inferior más la amplitud. Acá está clarito en el esquema, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que yo estaba preguntando. Y ahora la otra pregunta es, ¿qué significa
si alguien puede interpretar, tal vez ya lo han hecho, Sergio, corregime, 64,4. Bien que lo interpreten, no hay problema. Bien. Interpreten bien, chicos, lúzcanse, vamos, no escriban rápidamente. Miren que hay otro valor que lo podría acompañar, también lo vimos. Déjenme bien, por favor. No, quiero aclarar que esto lo estamos haciendo para que ustedes se ubiquen y recuerden lo que vimos en la clase anterior. La primera columna son valores absolutos, es decir, son alumnos de segundo año de nutrición, y la segunda columna es la expresión en valor relativo porcentual. Entonces, ¿qué sería 64,4? ¿Cómo lo interpretarían? Silvia, a mí me preocupa que con vos no abre nadie el micrófono. Y preguntarle a Caro, mirá los videos anteriores, muchos Sí, hablaban es que por vos. además lo estuve viendo, uno de los videos, debo aclarar, y no sé si genero temor. Mira, estaban escribiendo. Me parece que los chicos estaban escribiendo más que... Bueno. Sí. Ahí pusieron varias respuestas. A ver, vamos a ir viendo. Marcos dice, hace referencia al porcentaje de alumnos de segundo año que tienen entre 52,4 kilogramos y 61,5 kilogramos. Agustina dice, el 64,4% de los alumnos de segundo año de nutrición pesan entre 52,2 kilogramos, ahí se le pasó un numerito me parece, y 61,5 kilogramos. Rocío dice, de 59 alumnos, el 64,4% pesan entre 43,2 y 52,3 kilogramos. Esa está mal, Rocío. Fíjate por qué. Sí. Tiago dice el porcentaje de la cantidad de alumnos que se encuentran en ese peso. Y hay una respuesta que yo esperaba, bien, Malena. Dice el 64,4%, entre paréntesis n igual 38, de los alumnos de segundo año de nutrición pesan entre 52,4 y 61,5 kilogramos. Perfecto. Bien. Y hay otras más. Sí, perfecto. Lo importante, y sobre todo, hay alguien, Rocío creo que era, Rocío, me parece que ahí la lo puso, lectura se te corrió. Ah, está, puso que se equivocó en el rango de peso. No, bien, porque yo no estoy viendo todos, así que está, perfecto. Bien, está. Es decir, que interpretaron la proporción de alumnos que tienen esta condición de peso, es decir, en este intervalo. Hay otra forma también. Si yo, por ejemplo, les pregunto, y esta es la última pregunta de interpretación, ¿qué porcentaje de alumnos está entre los 43 kilos y 80 kilos? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnos está entre 43 y 80 kilos? En todo caso, me dicen qué es lo que tendrían que hacer para responder. Tendríamos que sumar ¿Puede ser en 94,9? todas las columnas de los porcentajes desde el... ¿Desde él? A ver, ¿ibas bien? Desde Sí. 43,2 hasta 80. ¿Pero vas a sumar los kilos o qué vas a sumar? Venían muy bien en el porcentaje. ¿Qué valores sumaste? Bueno, yo sumé 23,7 más 64,4 más 1,7 más 5,1. Bien. Se sumaban, creo, dice Violeta, sí. Y todas respuestas bien dadas. Bien, perfecto.
De todas maneras, lo que ustedes estuvieron haciendo es un proceso acumulativo que después lo vamos a ver que lo necesitamos hasta para graficar, ¿sí? Pero esta fue una interpretación rápida. Sergio, creo que los chicos saben que si se corta se tienen que volver a Sí, sí, yo te aviso cuando falte un conectar. minutito, te lo escribo ahí en la pantalla para no interrumpir. Ok, bueno, muy bien. Entonces, estamos amigados con la tabla, sabemos cómo realizar este proceso, cómo llegar a agrupar y armar los intervalos. Por lo tanto, ahora ya estamos en condiciones. ¿Se vio que cambié de pantalla? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, estamos en condiciones de ver qué gráfico acompaña a esta tabla. Recuerden que para las variables cualitativas habíamos hablado de gráficos de barras separadas, de gráficos circulares, en el caso de los pictogramas, que eran esquemas. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito porque para las variables cuantitativas vamos a tener gráficos específicos, ¿sí? Muy, muy específicos, así que traten de no confundirse ante las distintas variables. Entonces, acá hay un ejemplo que no es el mismo que tenían hace un rato, pero bueno, es semejante. Es el peso de los alumnos, en este caso son del 2011, de bioestadística de nutrición. Acá tienen los intervalos, frecuencia absoluta, es decir, acá puede ir una n para que se ubiquen mejor, y la frecuencia relativa porcentual. Acá podemos decir que el 38% de estos alumnos tienen un peso entre 48 kilos y 54 kilos. Bien, es decir, todo esto ustedes ya lo conocen y es amigable. ¿Cómo lo llevamos a un gráfico? Entonces tenemos que pensar que los vamos a graficar, ¿sí?, en una estructura que corresponde, bueno, yo no sé si recuerdan, no tengo acá el gráfico, pero lo que eran las coordenadas rectangulares de la escuela, ¿sí? Entonces, en las coordenadas rectangulares nosotros teníamos 4 áreas distintas, pero en particular estos gráficos los vamos a graficar sobre un eje X positivo, porque son todos valores positivos, y un eje Y positivo. Entonces, ¿qué es lo que está graficado en esta pantalla? Primero vemos barras, con la particularidad que estas barras, fíjense, están pegaditas unas de otras y no hay un espacio entre ellas, como dice acá, sin distancia entre barras. ¿Qué representa esta barra? O sea, el eje de las X, perdón. No sé, Sergio, si podés poner una X ahí. Sí, Y una I no hay acá, ningún problema, así, ya sí, porque, lo acomodo. bien, lo que representa este eje, que es el eje X, está representando el peso de los alumnos en kilos, ¿sí? Y este eje, que es el eje Y, positivo también, representa, acá lo puso Sergio con una flechita, representa la cantidad de alumnos expresado, en este caso, en números absolutos, ¿sí? También lo podemos tener expresados en porcentaje. En este gráfico, lo que está expresado es bajo el formato absoluto. Entonces acá tenemos los dos ejes, ¿sí? Ejes que siempre tienen que estar identificados, algo que nos cuesta bastante lograr que ustedes cuando hacen los gráficos le pongan el nombre a los ejes, ¿sí? Porque, a ver, tanto la tabla como el gráfico tienen que hablar por sí mismos, ¿sí? Más allá de que nosotros acá tenemos un título, nosotros tenemos que mirar el gráfico y saber qué es lo que está representado en ese gráfico. Bien. Entonces, yo no tengo duda que acá en este gráfico está representado de alguna manera el peso. Ahora vamos a ver qué es o qué representa cada una de estas barritas. Cada una de estas barras que están pegaditas, que no tienen distancia entre sí, representan los intervalos de clase. Este es el primer intervalo, este es el segundo, este es el tercero y así sucesivamente. Entonces, a simple vista, ¿qué veo? Que hay una barra
que es mucho más alta que el resto. Si es mucho más alta, como yo miro el otro eje que está graficado, que es el de la frecuencia, acá tengo un valor que dice que hay 12 alumnos que pesan entre 48 y 54 kilos. Hice la lectura de ese intervalo representado en esta barra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que me llamó la atención, que es la más alta. Si yo digo, bueno, a ver, a mí también me llama la atención la más baja. Y la más baja me dice que, digamos, no llego a 2 alumnos, debe haber uno solo, ¿sí? Un alumno que tiene un peso bajo entre 41 y 40 y casi 48 kilos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que estamos uniendo cuando hacemos esta lectura? El valor que representa el eje de las X con el valor que representa el eje de las Y. Otra, si vamos, digamos, por orden, en el sentido de las alturas de esta barra, si yo miro, bueno, hay otra barra que también es un poco, es decir, le sigue en altura a esta, no es tan alta, pero, digamos, es un poquito más alta que el resto, que es esta que está acá. Entonces, si yo la leo, digo, bueno, sí, hay 6 alumnos que tienen entre 60,8 kilos y 67,1, ¿sí? Entonces, esto lo vuelvo a repetir para que vean que la lectura de cada barra se realiza teniendo en cuenta el eje de las Y y el eje de las X. ¿Qué otra cosa podemos observar acá? Un minuto. Bien. Mientras... Gracias, Sergio. Sí, menos de un minuto dice acá arriba. Entonces, después nos volvemos a conectar. Y mientras tanto, ¿qué otra cosa están viendo en este gráfico para cuando nos volvamos a conectar? ¿Sí? Que les llama la atención. Este gráfico, como dice acá bien grande, se llama histograma, ¿sí? Es un gráfico de barras sin distancia entre las barras o barras juntas. Es un histograma que corresponde entonces a una variable de tipo cuantitativa continua. ¿Hay algún otro elemento en este gráfico que quería que ustedes me digan qué otra cosa están observando, aparte de los dos ejes, las barras, las características de las barras? Epa. ¿Qué otra cosa están observando? La línea roja que marca la mitad de cada intervalo. Perfecto. Esa línea, ¿sí? Que en realidad se construye a partir del punto medio de cada intervalo. Punto medio, acá hay otro punto medio, otro punto medio. Unimos estos puntos medios de cada intervalo con una línea, ¿sí? De esta forma, y obtenemos una, en realidad parece una curva, pero como se va a cerrar sobre el eje, ¿sí? Se va a cerrar, queda una figura denominada polígono de frecuencia. Ahí Sergio les está marcando los puntos medios de cada intervalo. Entonces, resumo. Este polígono de frecuencia que normalmente acompaña al histograma de frecuencia se construye a partir de los puntos medios de cada uno de los intervalos, ¿sí? Esos puntos medios se unen y van a generar una figura que se denomina polígono de frecuencia. De acuerdo a la forma que tenga ese polígono, después vamos a ir interpretando otro tipo de cosas o cuestiones estadísticas que lo vamos a hacer un poquito más adelante. Es decir, muchas veces lo que vamos a ver es esto. Bueno, esto está entendido antes
Una cosita antes, Silvia, ahí, porque Sí. había un error en la diapositiva, que está bueno que lo vean los Sí, chicos. Yo lo acabo de dibujar sí, en azul, sí, 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 porque acláralo. Ajá, en líneas rojas aparecen unidos, fíjense, los puntos de la parte superior de cada rectángulo, ¿no? De cada barra. sí, Y yo con azul hice lo que son las líneas de cierre, que tiene que cerrarse este gráfico hasta llegar al eje. ¿Dónde se cierran? Bueno, si ustedes observan, y yo lo voy a poner aquí, acá habría que este continuar. puntito, claro, este puntito cae justito en la mitad del intervalo. Entonces, lo que tengo a la izquierda, lo tengo que tener también, perdón, lo que tengo de una línea a la otra, esto quise decir, toda esta línea, toda esta distancia de una mitad de la barra a la mitad de la otra, tiene que estar también en esta posición. O sea que lo que tengo que agregar es media barra más a la derecha, y tengo que agregar media barra más a la izquierda. Por eso es que yo lo alargué a la izquierda porque estaba mal. Entonces, cuando ustedes miran qué distancia hay en horizontal, por ejemplo acá, entre cada punto, que estamos hablando en la mitad de los intervalos, la distancia que tenemos es exactamente la misma en todos. Por eso cuando empieza y termina, tenemos que respetar esa misma distancia también. ¿Está? Nos queda fuera del dibujo, afuera del histograma, que es el que está pintado de un color marroncito, un color ocre. Claro. Es decir, lo que les tiene que quedar claro que estas líneas cortan, o sea, tanto la primera como la última, van a, digamos, cortar con el eje, ¿sí? Por eso es una figura cerrada, que después la vamos a aprender a interpretar, y se denomina polígono de frecuencia. ¿Mm? ¿Está claro? Hay una pregunta en el chat, Silvia. ¿Puede repetir la Porque explicación? tardó en conectarse por internet. Tenía un problema, Marcos, estaba dando vuelta la Sí, Marcos, estamos conexión. viendo las líneas rojas que aparecen en este gráfico, eh, que justamente es algo que acompaña al histograma. El histograma es el gráfico de barras que veníamos explicando hasta recién. Las líneas rojas se construyen a partir de unir los puntos medios de cada una de las barras con una línea, ¿sí? Que es lo que está haciendo Sergio. Toma el punto medio de cada barra, los une con una línea y la última lo va a cerrar sobre el eje, que es lo que estábamos viendo recién, sobre el eje de las X. Entonces nos queda representado una figura que se denomina polígono, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos que este gráfico es el histograma de frecuencia con su polígono, o histograma y polígono de frecuencia, ¿sí? Es una figura porque se cierra cuando corta con el eje de las X. La forma que tenga este polígono después nos va a decir varias cosas que vamos a ir interpretando desde el punto de vista estadístico. Ahí está. Cuando puso el eje X azul, ahí se ve bien que el último cortó sobre el eje de las X y el primero también. Es decir, acá tendríamos que tener una distancia entre el eje Y y el primer intervalo. Pero eso ya en la medida que lo vayamos construyendo, ustedes se van a ir dando cuenta. Acá lo importante que tienen que, como concepto, les tiene que quedar, es que esta es la forma de graficar las variables de tipo cuantitativas continuas, con un histograma y su polígono de frecuencia. ¿Cuál es la característica del histograma? Ya lo dijimos varias veces, es que es un gráfico de barras, pero con barras juntas, sin distancia entre las mismas. ¿Estamos? Bien, avanzamos un poquito. Sí, Silvia, yo Sí, antes de avanzar, no sé sí. si por ahí querés, o le preguntamos a los chicos a ver si saben cómo sacar la media de cada intervalo de clase, porque Ajá. Bueno, hay... yo hablé, claro, yo hablé del punto medio del intervalo, Sí. ¿sí? Ese punto medio tiene un valor, y ese valor corresponde a un valor de ¿qué? Un valor de peso en kilos, ¿sí? Lo que Caro está preguntando es cómo calculamos este puntito
punto medio. Algunas bibliografías la llaman marca de clase, ¿sí? Sí. Entonces, ese punto que está señalando ahí Sergio es simplemente, digamos, un promedio, aunque después vamos a ver promedio, pero hacemos 48 más 54,3 dividido 2. ¿Cuánto les da? ¿48 más 54,3 Ahí dividido 2 les contestan das? en el chat. Sí, 56,15. Ese 56,15, ese va a ser el punto medio de ese intervalo que cuando yo lo extienda, me va a dar el puntito a donde voy a, digamos, empezar a graficar el polígono de frecuencia. ¿Sí? Esos son los puntos medios. Gracias, Caro, porque hablamos de punto medio y no estábamos diciendo cómo lo calculábamos. Lo que les tiene que quedar claro, que el punto medio, ¿sí? En este caso, corresponde al peso. Perdón, tienen Sí. razón los que aclaran en el chat que la cuenta que nos pasaron estaba mal, que es 51,15, entonces bueno, lo vamos a dejar bien. Gracias, Yo me chicos, tendría que haber dado cuenta porque el 56 está en el intervalo que sigue. De Sí, paso sí. vamos a reflexionarlo, ¿sí? Es decir, no podría ser nunca 56 porque este intervalo llega hasta 54,3. Bien, me gusta. Me gusta, digamos, que estén atentos. Sí, no importa, Camila, así reflexionamos todos. Muy bien. ¿Se entiende entonces cómo se calcula el punto medio? Ahora sí, podemos continuar. Si tienen dudas, pregunten. Yo tengo una duda, a ver si entendieron. ¿Y qué A ver. representa la altura Ajá. de esa barra que representamos recién? Esta altura que estoy marcando acá, ¿qué representa? La frecuencia de alumnos. ¿Y eso qué quiere decir? Cantidad de alumnos, Algo. dice Violeta Garay. Está bien la respuesta de frecuencia, ¿eh? Sí, Solo sí. que quería saber qué querías decir con frecuencia, que es Pero, un poco lo que está. ¿qué frecuencia? ¿Qué cantidad de alumnos? ¿Qué condiciones tienen? Ahora sí, que tienen entre 48 y pusieron, no veo el valor restante, Y 54,3. 54,3. Perfecto, listo. Bien, muy bien. ¿Alguna aclaración más? Bueno, la diapositiva que continúa es simplemente el polígono solito, ¿sí? Que tiene una determinada forma. Yo por ahora no voy a hablar mucho de la forma, Sergio y Caro, porque lo vamos a dejar cuando demos medidas de forma. Perfecto, simplemente esto, Silvia, mostrarles Sí, que está ahí el valor que ellos calcularon. Exactamente. Es decir, que los puntos medios, a partir del cual se forma este polígono, ¿sí? Están calculados, mejor dicho, están expresados en el eje de las X. Bien. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos descubierto uno de los gráficos, que es el histograma y polígono de frecuencia, ¿sí? Quisiera saber si hay alguna duda con respecto a esto para poder pasar a otro de los gráficos, porque en la clase siguiente del jueves vamos a trabajar, o por ahí ya empezamos hoy, ¿sí? Pero a mí me gustaría que trabajen un poquito antes. Vamos a resolver el ejercicio 2 del trabajo práctico 2, ¿sí? Actividad práctica 2, que justamente tienen que armar las tablas, los gráficos, así que primero nos vamos a sacar todas las dudas de cómo construir estos gráficos. Si no hay alguna duda de esto, continuamos con otro tipo de gráfico. Yo quiero aclarar algo, Silvia. Si me podés Sí. mostrar el anterior, el polígono, el histograma. Ahí está, gracias. Si ustedes observan en el eje horizontal de los pesos,
cuando armamos el histograma, fíjense lo que estamos poniendo como leyenda en el eje. Estamos poniendo los límites inferiores y superiores de cada intervalo de clase. Eso es lo que hacemos cuando nosotros estamos trabajando con el histograma. Entonces, lo que va aquí debajo de cada uno, son los límites inferiores guión límite superior de cada intervalo de clase. Ahora si podés pasar al siguiente. Sí. En cambio, cuando construimos o mostramos el polígono de frecuencia, ya no van los límites superiores, sino que va lo que llamamos nosotros como la letra que vamos a utilizar más adelante, M sub I, que en realidad la llamamos marca de clase. Que como vimos recién, como Caro les preguntó, e hicimos las cuentas, no estamos haciendo ni más ni menos que el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Pero eso es importante porque tanto en el histograma como en el polígono de frecuencia va la frecuencia acumulada en el eje Y, pero en el eje horizontal cambian las referencias que ponemos. Ahora sí, Silvia, Sí, gracias. sí, además es importante que este símbolo M sub I que acaba de escribir, digamos, sí, esta expresión que acaba de escribir Sergio, ténganlo presente porque lo vamos a utilizar mucho cuando empecemos a trabajar con las medidas de resumen, ¿sí? Más allá de que ahora ya la estamos utilizando para realizar los gráficos. Bien. Bueno, yo quiero saber si hasta acá se entendió para poder explicar este otro gráfico. ¿Sí? Se va entendiendo. Muy bien. Lo van a entender mejor cuando empiecen a graficar ustedes, que lo pueden hacer, y de paso voy a aclarar, lo pueden hacer en forma manual o lo pueden hacer con la utilización de Excel. En la próxima clase yo voy a traer armado en Excel el gráfico y les voy a decir qué pasos realicé, porque entonces vamos a ir haciendo en forma paralela, ¿sí? Vamos a ir utilizando las planillas electrónicas que ustedes seguramente en informática ya dieron, Sergio, ¿no? ¿O están dando? Tienen que haber dado ya informática. Excel, claro. Entonces, ¿cómo pueden graficar con Excel? ¿Sí? Eso no quita, porque tal vez ustedes en este momento están, tal vez o con el celular, que si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano también, en forma manual. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a pasar al próximo gráfico para variables cuantitativas continuas. Y este gráfico se denomina gráfico de tallo y hojas. Algunos autores lo llaman con la denominación anglosajona en inglés, stem and leaf. Pero vamos a hablar en nuestro lindo idioma, que es tallo y hoja. ¿Por qué tallo y hoja? Porque en esta división vertical, ¿sí? Ustedes a la izquierda van a tener lo que se denomina en este gráfico tallo y a la derecha van a tener las hojas, ¿sí? Entonces, acá, en este ejemplo, ¿qué estamos graficando? Estamos graficando la estatura de los alumnos, pero la estatura en centímetros, es decir, que yo estoy hablando de valores, por ejemplo, de 144 centímetros, 157, 158, 160, es decir, que yo tengo unidad, decena y centena. Unidad, decena y centena. Escuela primaria, ¿sí? Espero que se acuerden. En este caso tenemos 3 dígitos. Entonces, ¿cuáles son los dígitos que van a formar parte del tallo y cuáles son los dígitos que van a formar parte de las hojas? Eso lo decido yo como investigador o como persona que estoy haciendo un análisis estadístico. En este caso, el tallo está conformado,
¿sí? Con la decena y la centena. Y las hojas está conformada por las unidades. Ahora, lo que tenemos que entender, y esto escúchenlo bien, cada hoja es un alumno. Cada hoja es un alumno. Entonces, ¿cómo leo esto? Acá tengo una sola hoja, por lo tanto, tengo un solo alumno, ¿sí? Y ese alumno tiene una altura, una estatura de 144 centímetros. Ese número, 144, lo dividí. 14 forma parte del tallo y 4 es la hoja, ¿sí? Entonces, vamos a interpretar el tallo que continúa. Ahí Sergio se los está escribiendo. Entonces, 14 forma parte del tallo, decena y centena, y la unidad forma parte de la hoja. Esta es la hoja. Como tengo una sola hoja, entonces tengo un solo alumno, y este alumno tiene una estatura de 144 centímetros. Ahora, acá tengo muchas hojas. 1 hoja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hojas. Quiere decir que tengo 8 alumnos, ¿sí? Ahora, ¿qué estatura tienen estos alumnos? Y ahí quiero parar para ver si me entendieron. Yo tengo 8 hojas, ¿sí? Son 8 alumnos, individuos o lo que estemos analizando. ¿Y qué estaturas o entre qué estatura están esos 8 alumnos? Y han escrito 158 en el chat, escribieron. Entre 157 y 159. Ahí vamos. Y si yo pregunto, bien, no sé quién contestó, ¿cómo te llamas? Abigail. Abigail fue. Abigail dijo muy bien, tienen una estatura que se halla entre 157 y 159 centímetros. Perfecto, Celina, con las unidades. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos alumnos tienen una estatura de 157 centímetros? ¿Cuántos alumnos? 3, perfecto. 157, 157, 157. Tengo 3 alumnos con 157. 3 alumnos con 158 centímetros y 2 con 159. Ahora, si nosotros seguimos mirando nuestro gráfico de tallo y hojas, hay algo que nos va a llamar la atención seguro, ¿sí? Que hay un tallo cuya rama es muy larga, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, o lo voy a decir de otra forma, hay un tallo que tiene muchas hojas. Fíjense que es más larguito. ¿Qué me pueden decir de este tallo? En base a lo que venimos interpretando como tallo y hoja. ¿Qué me pueden decir de ese tallo tan largo? Pueden escribirlo. Que hay muchas personas que tienen un rango entre 160 y 169. Yo Bien. cambiaría el muchas, Abigail, por lo que te pone Sí. Josefina en el chat. Por 15. Y, claro, entonces, Hay 15 alumnos que tienen entre 160 y 169. Bien. perfecto. Y ahí Y- quiero, perdón Sergio, no corregir, sino, miren, cuando en esta materia, como en todas, hay un proceso que se denomina de alfabetización, es decir, que nosotros vamos a incluir digamos, una conceptualización, una nueva forma de expresarnos. Varios de ustedes han puesto la palabra mayoría. Yo no sé si 15 es la mayoría. Esa expresión mayoría en estadística prácticamente no la usamos salvo que esté muy bien justificada con algún valor. Entonces lo que nosotros decimos es que existe una determinada frecuencia. Cuando digo frecuencia es
15 alumnos, en este caso, que miden entre 160 y 169. Es decir, no sé si exactamente es la mayoría. Entonces, cuando nosotros coloquemos estas expresiones, que podemos colocarlas, no digo que no, tienen que estar, digamos, aclaradas, fundamentadas, en todo caso, entre paréntesis al lado de esa palabra, con un valor que diga, no sé, 90%, por ejemplo, ¿sí? Digo, no sé, 15, ¿qué representa? Si realmente es la mayoría. Entonces, vamos a acostumbrarnos a, cuando realicemos la interpretación, a utilizar los términos específicos. ¿Qué es lo que me muestra el gráfico? ¿Sí? Es decir, estadística tenemos, cuando hacemos interpretación en estadística, lo que hay que interpretar es lo que realmente me está mostrando la tabla, el gráfico o algún indicador. Perdón, voy a tomar agua. Aprovecho a contestarle a Eliana, que está diciendo o preguntando si tenemos que especificar el número de alumnos de acuerdo a la cantidad de hojas que tiene el tallo. Sí, Eliana, eso es correcto. Vos en ese tallo, que está marcado en color verde, tenés 15 hojas, por eso tu compañera Abigail había dicho, usando lo que a otra chica le había ayudado, que son 15 alumnos que miden entre 160 y 169 centímetros. Y aprovecho para decir que tampoco va la palabra muchos, como alguien puso ahí, ¿no? Ni muchos, ni poco, ni mayoría, ni minoría. Vamos a tratar de ser un poquitito más específicos. Bien. Dale, sí. Sí, gracias, Sergio. Eso puede ocurrir. Vamos a empezar a utilizar los términos, es decir, primero, dejen de lado en lo posible los adjetivos calificativos. Tienen que ser términos muy específicos. Por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿cuál es la estatura que se presenta con menor frecuencia? ¿O cuáles son las estaturas que se presentan con menor frecuencia? Miren que digo menor frecuencia. Eso se entiende en poca cantidad de alumnos. ¿Cuáles son las estaturas? Entonces ahí yo voy a mirar los extremos. A ver. Sí, no hay duda que 144 y hay algo más. Pueden ver algo más. Que 144 se está dando en un solo alumno. Perfecto. ¿Y qué más? 180 y 189. Muy bien. ¿Qué más? Y miren, se quedaron cortos. Y miren. Le pegaron a 3 de 15 más o menos, así que el porcentaje fue bastante bajo. ¿Por qué marcó todas estas hojitas, Sergio? Y te dejo un ratito a vos, Sergio, mientras voy pasando. Claro, 144 era el más fácil de verse porque era el más solito. Sí, bien, Rocío. Pero la pregunta que hace Silvia, bien, Josefina, los marqué porque hay un solo alumno con esa altura. O sea, de todo el conjunto que tenemos, hay uno solo que mide, por ejemplo, 160 centímetros. Hay uno solo que mide 161 centímetros. Hay uno solo que mide 174 centímetros. Fíjense los que quedaron sin marcar, que ahora los voy a poner en otro color, en rojo, ¿no? Hay 3 que miden 177. Hay 3 que miden 188. Hay 2 que miden 158, perdón. Hay 2 que miden 159. Después acá tenemos otros 3. Acá hay 2. Todos los otros se repiten medidas, ¿ven? Hay más de un alumno. Y ahora va la pregunta que seguramente iba a hacer Silvia, la otra, la contraria, ¿no? ¿Era así, Silvia? Sí. ¿Cuál es la altura que más se repite? 158 y 162 y 157.
Muy bien. 157, 158 y 162. Muy bien. Si bien podemos observar, ¿no es cierto?, que hay un número de alumnos elevado, por decir de alguna manera, que están en este rango, ¿no? Entre 160 y 169, pero la pregunta mía fue otra hace un ratito. ¿Mm? Bien, contestaron bien la última, perfecto. Muy bien. ¿Se entendió el gráfico de tallo y hoja? Sí, sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. dicen que sí. Yo Bien. quiero hacer una aclaración porque por ahí nos vamos a encontrar con otros gráficos que no nos Sí. van a mostrar esto y podrían ser, por ejemplo, no sé, podríamos estar hablando de pesos en los cuales nosotros estamos expresándolos con un decimal. Entonces, por ejemplo, simplemente a modo de Espera que ejemplo... voy a subir, en todo caso lo podemos hacer ahí. Ah, bien, 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 bien. Ahí está. Perfecto. Supónganse que acá, cuando estamos expresando los pesos con un decimal, nosotros queremos mostrar cómo se graficaría un peso de 42,4 kilogramos. En un gráfico de tallo y hoja, ¿no? Entonces ponemos la línea que separa el tallo de las hojas y tenemos que tener en cuenta que nuestro número también está compuesto por 3 dígitos. Entonces, el último dígito, el de más a la derecha, voy a cambiar un poquitito para que no confundan el número. Voy a cambiar simplemente para que ustedes vean que son los 3 dígitos distintos, 42,8. Entonces, el último dígito yo lo voy a poner del lado de las hojas. Y los otros dos del lado del tallo. De tal manera que cuando yo tomo el tallo más una hoja, estoy formando el número completo. Pero claro, si ustedes se fijan un poquitito, yo estaría formando ahí el número 428. Y no puede ser que una persona pese 428 kilogramos. ¿Qué es lo que tiene que aparecer? Aquí abajo, en esta parte del gráfico, generalmente se pone una escala o se pone un factor. Por ejemplo, en este caso estarían indicando que el factor es 0,1. Esto quiere decir que cuando nosotros armamos nuestro número usando el tallo más la hoja, es decir, formamos el número 428, a ese número 428 lo tenemos que multiplicar por el factor, que en este caso siempre aparece indicado en el gráfico, si no aparece es 1, por eso no multiplicamos por nada hoy, y entonces nos queda armado 42,8 kilogramos. Eso pasa cuando tenemos números decimales, chicos. Les puede suceder. Bien. ¿Y si no tendríamos decimales? Si tendríamos 41 kilos, 47 kilos, 48 kilos, sin decimales, pregunto, ¿cuál sería el tallo y cuál sería la hoja? Vamos a poner un ejemplo, 42 kilos. Y todo se mide sin decimales. Sin decimales. Para ustedes, ¿cuál es el tallo y cuál es la hoja? 4 tallos, 2 hojas están diciendo. 4 tallos, 2 hojas, perfecto. Y como entonces, factor, ahí ¿qué pondríamos? Ajá. ¿Puede ser 1? Claro, entonces directamente nos indica, bien, nada o 1, bien, bien las respuestas, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, se entendió la construcción de tallo y hoja, ¿sí? Bueno, ustedes acá van a tener todo lo que les explicamos, está escrito, así que una vez que tengan este PowerPoint lo pueden leer, lo pueden ver, ¿ven? Está todo escrito, todo lo que explicamos. Lo que sí, ahí hay otro ejemplo, estas son calificaciones de examen. Quiero comentarles lo siguiente. También se puede utilizar este gráfico cuando tenemos intervalos, ¿sí? Colocando
a la izquierda del tallo, normalmente se expresa así, el intervalo sobre el cual estamos estudiando o contando el número de individuos, ¿sí? Entonces, entre las calificaciones de 50 y 54, acá tengo un alumno que tiene un 52, ¿sí? Vamos a ir un poquito más abajo. En las calificaciones que van entre 75 y 79, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 alumnos en este intervalo. Es decir, que puedo también representar en forma gráfica los intervalos con el uso de tallo y hojas, ¿sí? La interpretación es siempre la misma. Ahora, hay otro detalle que se los quiero mostrar a continuación, que es un detalle que quizás es una limitación que tiene este tipo de gráfico, porque cuando nosotros hablemos de gráficos, siempre le vamos a decir cuál es decir, hasta dónde puede llegar este gráfico para mostrar algo, es decir, cuáles son sus limitaciones. El gráfico de tallo y hoja tiene la limitación que solamente se puede comparar con este gráfico dos situaciones, no más de dos. Fíjense, en este caso están representadas con el tallo en el centro. Estos son pesos, pero son pesos que están expresados en libras. Tiene el tallo en la forma central, ¿sí? Y las hojas que representan a la mujer hacia la izquierda y las hojas que representan hacia los hombres hacia la derecha. Entonces, si yo lo miro así, a simple vista, ¿qué puedo deducir en cuanto a los pesos? Más allá que está en libras, ¿qué puedo deducir con respecto a la comparación que se está haciendo entre mujer y hombre? O sea, sin hacer demasiada especificación de los pesos, de los valores, yo miro así, lo que veo es que hay unos que se concentran en determinados rangos y otro en otro. ¿Qué se ve? Que las mujeres pesan menos, dice Malena. Según estos datos, ¿sí? Según estos datos, no siempre va a dar así, las mujeres pesan menos que los hombres. Y hay dice más Agustina, variedad, perdón, hay más variedad de peso en los hombres. ¿Por qué, Agustina? ¿Por qué parece que hay más variedad de peso en los hombres? Está bien, parecen más hombres. Bueno, pero eso no es que haya más variedad. No, Lo de la no, variedad no. creo que estaba bien, pero ¿por qué hay más variedad? No es porque hay menos mujeres. El tallo más largo, dice. Sí, ¿y eso qué quiere decir? Van bien, van bien. Cuidado que la mayor cantidad de hojas, lo que me está diciendo es que hay mayor cantidad de hombres con respecto a las mujeres, ¿sí? Hay una respuesta que se está acercando a lo que es la variación, que es con respecto al largo que tiene el tallo. Y lo ¿Pusieron que por dice ahí? Rocío, Silvia. Rocío dice A por ver. los rangos en los que se mueven los pesos en el hombre. Sí, perfecto. Bien. Y a ver, especifiquen un poquito más. Vamos que queda menos de un minuto, chicos. Ajá, Sí. por ahí una pregunta que los ayuda es identificando el valor mínimo y máximo para los Sí, hombres y para las mujeres. bien, Caro. Ujú. Talla mínima de las mujeres. Ahí Santiago dice que no entiende cómo se lee el eje, es decir, ambos ejes. Acá en el centro tenemos el tallo, ¿sí? Y a la izquierda y a la derecha estamos teniendo hojas. Estaba diciendo que tenemos el tallo, ¿sí? Representado por 2 dígitos, es decir, en libras, el peso de estos estudiantes en libras son en realidad 3 dígitos, ¿sí? La mayoría.
Entonces, acá tenemos el tallo. A la izquierda están las hojas que representan a las mujeres, ¿sí? Cada hoja es una mujer. Y a la derecha están las hojas que representan a los hombres. Lógicamente, si vemos, acá hay más hojas, es decir, es como que habría más hombres, por eso hacían esa deducción que mujeres. Estábamos viendo cuáles eran los mínimos y máximos para hombres y para mujeres en cuanto al peso. Alguien preguntó, que por eso ahí se cortó justo, que no interpretaba el eje, creo que dijo algo así. Sí, Santiago. Bueno, vamos a hacer una lectura. Acá estamos en el orden de los 90, ¿sí? Acá de 100, 100 y piquito. 98. ¿Me seguís? No sé si está... Santiago. Sí, profe. Bien. ¿Sí? Bien, a ver. Entonces seguí haciendo vos la lectura. Acá, ¿qué sería esto? Se me complicó porque como está, por ejemplo, el primero dice 0,9, entonces no Escucha, sabía. mira la de los hombres. No, Mirá de está los bien, hombres. Silvia, perdón. Sí. Él decía que se le complicó porque en el primer tallo, o Ya sea, decía lo armo 09. acá, tenemos Sí. 0,9, el otro Sí. dice 10, el otro dice 11, y lo tenemos que completar con este dígito. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, Santiago, es tomar todo esto completo y formar el número 0,98. El 0 a la izquierda no cuenta, y entonces nosotros estamos diciendo que ahí tenemos 98 libras. ¿Se entiende, Santiago? Claro. Creo que lo que se le complicó a Santiago que está leyendo el número hacia de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, lo más sencillo es la lectura del número que está representando los hombres. 148, 143, 145, ¿sí? Por la forma en que está separado, haciendo la comparación entre hombres y mujeres. A ver si quedó claro eso, porque creo que lo que les dificultó fue la lectura hecha al estilo hebreo, haciendo la lectura. Sí, yo estaba leyendo al revés, por eso se me había complicado. Es que claro, tenías que leerlo al revés. Sí, está bien. Saben que en hebreo y en árabe también, o sea, uno lee, no como leemos nosotros leemos de izquierda a derecha, ellos leen de derecha a izquierda. Bueno, pasó algo así. ¿Entendido esto? Falta completar los máximos y los mínimos para hablar de la Sí, variación, perdón. nada más que eso, así Sí. terminamos. Ajá, entonces, en las mujeres, ahí Sergio puso mínimo 98 kilos. ¿Y cuál es el máximo que se da en el peso de una mujer? Perdón que es libra, yo escribí mal, y te hice confundir. 98 libras. A ver. 142 libras, dice Marcos. Como para que lo vean, es este 2, que estoy marcando aquí en azul, con el 14 que está marcado en rojo. ¿Y en los varones? $148 libras y 215 libras, viene el chat. ¿Eso está bien? No sé, yo lo escribí. Pregunto, el mínimo, me hiciste reír, Sergio. El mínimo de los hombres, ¿está bien? Ahí están escribiendo. Es 143. Es 143. Ahora sí, ahora sí. Bien, entonces, ahí hay un concepto importante, que es, Sergio marcó la primera hoja, ¿sí? La primera hoja era un 8, pero eso no quiere decir que sea el valor más bajo de los hombres, ¿sí? Entonces, esto nos está mostrando que no están puestos en orden
ascendente o descendente, sino en el orden en que fueron apareciendo las unidades de análisis, que en este caso son los estudiantes. Entonces había un estudiante de 148, después otro 143, otro 145. En algunos gráficos, quiero aclarar, los colocan en orden, como por ejemplo cuando trabajamos con los paquetes estadísticos, ¿sí? Los ponen en orden, va a ir el 3 primero, el 5 después y el 8 después, ¿sí? Así que lo pueden ver de las dos maneras, pero para que ustedes, digamos, no se confundan, lo que tienen que evaluar muy bien es las hojas, en este caso, la hoja más bajita es la del 3, que corresponde a 143. Hay una pregunta, Silvia, de Abigail, Sí. que ya la hizo por segunda vez porque todavía no la respondimos porque estábamos en otro tema, que pregunta si el tallo siempre va de uno en uno. Depende. Y en este caso, si vos te fijás, ¿Abigail preguntó? Sí, Sí. Van de uno en uno porque todos tienen estudiantes con estaturas que corresponden a esos tallos, ¿sí? A veces puede pasar, por ejemplo, que del 14, como está marcado ahí, pasemos al 18, porque todas las estaturas, todos los pesos del medio, ¿sí? No existen en este grupo de estudio. Sí, repito. En este caso va de a 1 y están todos los tallos representados, 14, 15, 16, 17, ¿sí? Porque todos los tallos tienen estudiantes que los representan en el peso. Fíjense que todos los tallos van acompañados de hojas de estudiantes, ¿sí? Puede pasar que en mi conjunto de datos, tal vez no tenga pesos que vayan entre 160 y 180. Vamos a suponer que, digamos, en estos pesos no tengo nada. Bueno, tal vez no sería necesario colocarlo, pero me daría una imagen, claro, me daría una imagen un poquito distorsionada en ese sentido, ¿sí? Porque acá, esta curva que está acá va a bajar y va a volver a subir, ¿sí? Digo, da una imagen distorsionada si lo sacaría, pero puede ocurrir porque a veces vamos a traer algunos ejemplos, en los paquetes estadísticos, si no hay información, directamente no los va a graficar, no los va a poner en el tallo, ¿sí? No sé si se entendió. ¿Sí? En este caso, cada tallo tiene Sí, hojas. gracias. Muy bien. Bien, entonces, queda Silvia, perdón, bueno, queda el rango, que, sí, porque estábamos hablando de por qué espera que teníamos lo las acomodo. mujeres y Ahí, los varones. Ahí vamos. sí, ahí está. Acuérdense que calculamos mínimos y máximos para poder determinar la diferencia entre el mayor y el menor de los pesos de las mujeres y lo mismo de los varones. Aquí, si hacemos la cuenta, acuérdense que es máximo menos mínimos, vamos a obtener 44 libras. ¿Y acá qué vamos a obtener? Si están de acuerdo, 72 libras. 72 libras. Bueno, y entonces, para los que hoy dijeron algo, comparemos. Comparemos. ¿Qué pueden decir? Es muy importante esa pregunta, ¿eh? Sí, esto venía porque viste que algunos chicos habían dicho que en los hombres había más variabilidad que en las mujeres en cuanto al peso. Claro, pero se habían enfocado, que eso también está bueno recordarlo, se habían enfocado en que acá tenemos más cantidad de hojas que en el sector de las mujeres. Y esa no También. era lo que nos daba la variabilidad. Por eso hicimos calcular los rangos, ¿no?
¿Y qué observamos ahí? Que las mujeres tienen menos rango que los varones. A ver, si en vez de usar la palabra rango, les voy a dar un sinónimo estadístico, estadístico, hablan de la amplitud general, ¿no? A ver, quien habló recién, en vez de usar la palabra rango, usen amplitud. Amplitud significa qué diferencia hay entre el valor más pequeño con respecto al valor más grande. ¿Qué diferencia hay entre el mínimo y el máximo? Ajá. Ahí Rocío dice que la amplitud de la mujer es menor que la del hombre. Y Malena dice que hay más variabilidad en varones porque la amplitud es mayor. La Claro. amplitud de los pesos, chicos, Sí. Vamos a ir especificando un poquitito. Bien, es decir, que la diferencia que existe entre el mínimo y el máximo en los hombres es más amplia, amplitud, que la diferencia que existe entre el mínimo y el máximo de las mujeres. ¿Se entiende? Uso estos términos porque son todos términos que vamos a empezar a utilizar en forma cotidiana. Así que también estamos en ese proceso que les decía de alfabetización, o sea, escuchen bien los términos cuando nosotros se los planteamos. Sergio habló de rango, se está hablando de variabilidad, de amplitud, son todos términos que los vamos a ir incorporando en forma cotidiana. Sergio, inclusive, ¿cómo habías puesto max y min? Ahí va, de vuelta. Eso también, ténganlo en cuenta, sobre todo si vamos a trabajar con Excel. Quiero aclararle que no es que vamos a hacer un curso de Excel, sino que vamos a tratar de aplicar algunas técnicas con las planillas electrónicas para que les sea más sencillo. Inclusive también puede ser con el uso del GeoGebra. No sé si querés comentarle algo sobre eso, Sergio, que vayan bajando el GeoGebra. Sí, no recuerdo si lo mencionamos ya, me parece que no, Caro, no lo mencionamos, ¿no es cierto? ¿Antes? Hasta el momento no. No, Bueno. habíamos dicho que lo íbamos a utilizar en la primera clase, pero no dije... Bueno, después les comentamos en todo caso más adelante cómo bajarlo. Bien. Les ponemos un videíto para bajarlo, que es más fácil todavía Bien. en el campus. Sí, sí. Sí, yo hablé de Excel porque cualquier máquina de ustedes seguramente, o planilla electrónica, porque puede ser que tengan la de la manzanita, ¿no? Pero cualquier planilla electrónica les va a resolver estos cálculos que vamos a hacer y estos gráficos. Bueno, para el próximo jueves, o sea, el 22 de abril, salvo que Sergio o Caro tengan algo más, vamos a trabajar con la actividad práctica 2, que es el TP2, figura como TP2, en forma particular en el ejercicio 2, ¿sí? En el ejercicio 2. Lo que sería interesante, yo lo tengo, voy a dejar de compartir esto. Solo les muestro y ya vamos terminando. ¿Dónde está? Acá está. Y acá no hay nada. Bueno, yo lo tenía abierto. Ahí. Acá está. Este es el ejercicio. A ver si se ve ahí. Sí, Silvia. Bien. Entonces, fíjense que en este ejercicio simplemente se los presento, ¿sí? Este ejercicio surge de un trabajo final de una ex compañera de ustedes, ¿sí? Porque ya es una licenciada en nutrición, y trabajó con la caracterización del consumo de bebidas sin alcohol con edulcorantes no nutritivos en niños que iban a un colegio específico de Gualeguaychú. Entonces tomó una serie de información de estos niños, ¿sí? Primero los caracterizó si eran femeninos, masculinos,
el género, el peso, la edad, si tomaban algún tipo de estas bebidas sin alcohol, ¿sí? Y cuando le decían que sí, le preguntó la marca y bueno, lo clasificó en el sentido de que si tenía edulcorante o tenía azúcar, ¿sí? Fíjense que algunos SNS es que no consume, ¿sí? Esas bebidas, pero hay varias marcas. Bueno, ¿qué pasa? Esto, por ejemplo, es una matriz de datos. Es decir, esta es la información original que ella obtuvo de estos niños de esta escuela. Entonces, ¿qué nos encontramos? Si nosotros queremos organizar y resumir la información, esto es importante que lo trabajemos porque así va a ser el trabajo práctico integrador que después ustedes van a hacer. Con estos datos se van a encontrar. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué característica tienen estos indicadores. El género es cualitativo, el peso, ¿cualitativo de qué tipo es? ¿Ordinal o nominal? Género, cualitativo, ordinal o nominal. No estoy viendo el chat. Nominal están respondiendo, sí. Bien. Recién empezaron. Perfecto. Peso. ¿Qué característica tiene? ¿Qué tipo de variable es, chicos? Sí. O sea, primer paso, identificar la variable. Cuantitativo, dice Abigail, bien. Sí. Continua le agregaron otros chicos. Continua, bien. Perfecto. Edad. Ojo con la edad. Sergio ya les explicó eso. Ahí están pensando. Cualitativa, dice Mercedes. Nadie más dice nada. Cuantitativo discontinua, dice Santiago. Yo sé por qué están dudando. Porque ustedes están viendo que todos los niños tienen 4 o 5 años. Sí. ¿Sí? Bien. Mercedes dice cualitativa porque solo hay 4 y 5. Eso no hace que la variable sea cualitativa. Por eso están dudando, claro. La edad, sí. ¿La edad de qué proviene? ¿Proviene de algo que contamos o de algo que medimos? Esto lo expliqué yo hace unas cuantas por clases eso, para atrás, ¿no? reforzar. ¿La edad se cuenta o se mide? ¿O simplemente observamos y ponemos? Medimos. Bien, si medimos ya deja de ser es cuantitativa. Y si la medimos, como bien está diciendo Abigail, es cuantitativa continua. ¿Está? Cuantitativa continua. Habíamos dicho que la variable edad o todo lo que está relacionado con el tiempo se mide, no se cuenta, se mide, y por lo tanto es cuantitativa continua. Eso repásenlo, que está en una clase anterior. Bien, todo lo que tenga que ver con edulcorantes, ¿qué son? ¿Variables de qué tipo? Sea la marca o el tipo, ¿no? Cualitativas, están diciendo, y falta Sí. saber si algo más todavía, ¿no? Nominal u ordinal. Nominal, dice Santiago. Bien. Bien, En función de lo que están diciendo, esto nos está indicando que vamos a tener que hacer, para hacer un informe de esta matriz de datos, vamos a tener que aplicar distintas tablas y distintos gráficos, ¿sí? Entonces, yo quisiera que ustedes vayan pensando para el jueves, pueden hacerlo en borrador, inclusive en papel, cómo expresarían el género, cómo expresarían el peso, la edad, y así cada una de las variables, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo realmente es
ver qué criterio vamos a aplicar para decir, armamos una tabla, armamos un gráfico, vale la pena, escribimos una oración simplemente, ¿sí? Es decir, vamos a ir entonces adoptando a través del pensamiento crítico ese sentido común para decir, bueno, perfecto, esto con un gráfico se va a ver mejor. Con esto estoy queriendo decir que se hace o una tabla o un gráfico o se escribe, ¿sí? ¿Está? Entonces, eso los invito a que lo vayan pensando para el jueves, que lo vamos a trabajar en clase. Pues yo les dije el primer día que los trabajos prácticos, algunas partes de los trabajos prácticos los vamos a hacer en clase para que a ustedes les quede claro cómo desarrollar. Pregunta de alumno, ¿Ah? profe. Sí, Yo no tuve tiempo de ver nada en el campus. ¿Está subido? este está subido hace un tiempito, eso creo. Ahí me Gracias, hiciste profe. dudar. Gracias. Ahora me fijo, pero sí, estaba subido. Ya me fijo. Bien, ¿alguna pregunta más? No, por ahora no hay preguntas. Por ahora no. Bueno, no sé, Caro, si querés agregar algo más. Creo que están todos los contenidos dados. Los chicos tendrían que repasar Sí, y tratar de ver esta parte del TP con anterioridad, así cuando llegan pueden seguir mejor la exacto. resolución del caso. Yo les daría un consejo ahí a lo que está diciendo Caro, que está bueno, cuando repasen, tomen cada una de las variables de esa matriz de datos que le mostraba Silvia y digan, bueno, esta variable, ya dijimos, hicimos un repaso recién y las clasificamos, ¿no? Entonces dijimos, una variable cualitativa nominal. ¿Qué hago? ¿Cómo presento la información? Entonces tengo que ir a una tabla de distribución de frecuencias. Bien. Pero también dijimos algo sobre algunas variables, que en algunos casos la podíamos reemplazar por una oración. Eso lo preguntan. Pero después se anotan, por ejemplo, peso. Es cuantitativa continua. ¿Cómo lo presento? Mediante una tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué tipo de tabla? Porque eso también lo vimos. O capaz que tengo que hacer un gráfico. Entonces todas esas cosas ustedes las podrían tener anotadas para cada una de las variables y cuando lo vayamos preguntando ya tenemos respuestas más inmediatas. Y ahí avanzamos. Claro, hay una cosa importante como último mensaje que les quiero dejar. Cuando nosotros trabajamos en estadística, no nos vamos de cabeza a un gráfico o una tabla, ¿sí? Primero tomo la matriz de datos y pienso. Digo, a ver, ¿cómo puedo expresar de la mejor manera un resumen de estos datos? Por ejemplo, de las marcas que figuraban ahí de los jugos, ¿sí? De las bebidas. ¿Cómo lo mostraría mejor? Entonces, cuando se pongan a trabajar, no vayan, estén frente al papel, frente a la computadora o frente a la calculadora, ¿sí? No, siempre el primer paso es pensar, es reflexionar, porque nosotros vamos a tener distintas herramientas para poder mostrar de la mejor manera, organizar de la mejor manera los datos. Así que a pensar y a reflexionar primero.